Muy bienvenido, maestro Carlos Jacanami. Hoy estamos en el marco de la Semana de la Biodiversidad en Cali. Está presentándose la Misión Internacional de Sabios en clave de biodiversidad, de donde nace pues este conversatorio con el maestro Carlos Jacanami Hoy, diversidad cultural y biodiversidad, el encuentro entre lo natural y lo artístico. Maestro, cuéntenos algo de su historia de vida, cómo se llega a esa visión cosmológica y la representación de ella a través de su arte. Muchas gracias. Primero, un saludo para todos, a quienes nos escuchan, nos ven allá desde Cali. Eh, Desafortunadamente no pudimos estar presencial porque ahorita mismo estoy saliendo de viaje, entonces esto queda pregrabado y me encanta saber que estoy frente a un auditorio y me encanta que estemos con estos temas. Ese título de este foco que vamos a hablar me parece fantástico, me gusta mucho, es un tema muy vigente, es un tema que nos toca a todos y, y pues que también en estos temas tan diversos, con diferentes miradas, con diferentes perspectivas, también quepamos los artistas. Y en este caso particular, yo personalmente que soy un hacedor de las artes, soy Carlos Jacanamijoy, pintor colombiano, soy del Putumayo. El Putumayo, para quienes no se ubiquen bien en el mapa, queda en el suroccidente de Colombia, frontera con Perú, y Ecuador y algunos departamentos del suroccidente. Yo hablo el quechua perfectamente. Salí a la universidad, me eduqué en filosofía, en estudios culturales y en artes plásticas, y ese es mi desempeño personal. Desde mi punto de vista, cuando empecé a buscar mi lenguaje artístico, mi voz como artista, tuve que acudir a aquello que en algún momento, por todos los procesos históricos, uno los va olvidando por aquello del racismo, la discriminación y todos estos temas. eh, mm, en algún momento acudí a buscar mi voz y es desde ahí que me he manifestado gracias a esa mirada en la que yo crecí, en esa manera de ver la biodiversidad que hoy se llama la naturaleza, esa cosmovisión muy particular en la que yo crecí, empezando por la lengua misma. Si empiezo a sentir ya mi vida, empiezo a sentir y empiezo a pensar desde mi lengua, desde esa lengua ancestral milenaria, pues por supuesto que el mundo se va a transformar. Y mi lenguaje artístico tiene bases fundamentales en mi cultura, que es muy cercana a la naturaleza. Yo crecí con abuelos que hablaban con los animales, con las plantas, y que como ustedes saben, como todos sabemos hoy en el mundo, eh, estas sabidurías ancestrales, estas culturas ancestrales, viven su cosmovisión, su vida cotidiana es muy estrecha con la naturaleza. Como para explicarles de dónde viene mi trabajo, es que en algún momento por aquellos procesos históricos, por la discriminación, por la vergüenza que nos hacían sentir como indígenas, con un apellido como el mío, Jacanamijoy, un apellido trabalenguas, y yo siempre mamo gallo con eso porque pues llegué a Bogotá y cuando uno pronunciaba Jacanamijoy, todo el mundo era, ¿qué pasó? Como si hubiera llegado un extraterrestre. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a pensar
hacer una inmersión hacia mí mismo, bucear hacia mi cultura, bucear hacia mi interior a partir de mi entorno cultural en el que yo había crecido. Y ahí fue que nació mi lenguaje artístico, gracias a esa tosudez, a esa resistencia, a esa terquedad de personas como mis padres, mis abuelos, todos mis antepasados, que siempre estaban machacando a que no olvidáramos nuestras tradiciones culturales. Entonces yo lo que hago es, empecé a trabajar a partir de esa mirada de ellos. Yo empiezo a abrir como esos portales, como mirando desde un catalejo, como nos miraron los conquistadores, empezar a mirar Ujú. para que para ver a ver cómo, dónde estaba aquel tesoro del que siempre se habla. Y el tesoro maravilloso están cosas muy sutiles, cotidianas, de esa manera de ver esa mirada estrecha con la naturaleza. Maestro, precisamente en ese nivel de mirada, en esa reflexión, en ese compartir directamente con la naturaleza, ¿qué elementos clave desde la comunidad inga, desde la visión y la cosmovisión propia de todo el entorno y del gran legado quechua se vieron como elementos clave con respecto al respeto por la biodiversidad? ¿De qué manera se exacerba esto desde la comunidad propia? Yo había dejado congelado todo aquello. Y en esas búsquedas personales, afortunadamente, era por los años del año 90, previos a la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, que fue en el año 92, unos 5 años antes más o menos, empecé yo a explorar otras miradas. A partir de ahí comprendí aquello que siempre hoy está muy de moda en el planeta, y que la Tierra es la madre, y que la naturaleza no solamente es nuestro exterior, sino que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Y empecé a incorporar, en esa idea de incorporar, de volverlo cuerpo, el sentir y el pensar como seres humanos que teníamos nosotros, porque en la historia, en la educación formal, siempre la educación fue la información, todo lo que nos contaban era eurocentrada. Y creo que crecimos enajenados, tratando de ser otros, diferentes a los que no somos. Desde ese momento yo entendí que, que lo mío era muy importante, que mi sentir, mi ser, mi apellido, todo era muy importante, porque había un momento, como les contaba hace rato, con este apellido Trabalenguas, así ame a la abuela, uno quiere, digamos, de alguna manera, lo voy a decir así coloquialmente, blanquearse. Entonces entendí que no debía blanquearme, sino que debería darle importancia a mi ser, a mi cultura, a toda esa tradición milenaria de los originarios de este continente. Entonces, lo que hoy se llama biodiversidad, pues tiene muchísimo que ver con con todas esas cosmovisiones, con todas esas maneras diversas, desde diferentes miradas, desde diferentes focos de ver la vida y nuestro entorno cultural y nuestro entorno, nuestro territorio, todo, todo lo que como colombianos o como sociedad vivimos en este pedazo de tierra. Bueno, maestro, en alguna entrevista anterior, usted comentaba que precisamente dentro de la cultura inca, los actos de cacería tenían un nivel de interrelación con los animales que se hacían parte del beneficio, digamos, de la supervivencia de la comunidad. ¿Cómo es ese nivel de interacción? ¿Cómo es ese nivel de relación y de agradecimiento con la naturaleza que se da desde la cosmovisión Inga? Sí, yo tuve la fortuna de crecer, de vivir con unos abuelos y con unos padres también. Mi papá era chamán y ya murió hace como 17 años, y siempre lo vi sintiendo la vida desde otra mirada,
en la que yo no veía en mis estudios académicos. Yo vengo de una familia en donde no había esa tradición de estudios académicos. Estudiaron a lo sumo hasta quinto de primaria, apenas aprender a leer y escribir. Entonces, acudir a la academia y volver a la casa, a la chagra, y estar entre esos dos mundos. Yo crecí en esos dos mundos, en un vaivén, como en un columpio, yendo y viniendo, siempre abriendo portales de sensaciones, de percepciones, de pensamientos, de ideas. Yo tuve que desenvolverme como estratégicamente, incluso en los recreos con los niños. No nos dejaban hablar la lengua, no nos dejaban, era mal visto, ha sido estigmatizado, invisibilizada nuestras culturas. Entonces, por supuesto que hasta cierto momento yo tuve muy bloqueado todos esos sentires. Eh, y gracias a estos abuelos, que mi abuela, por ejemplo, hablaba con los animales, con las plantas, de manera muy natural, como más o menos lo que nos cuenta, lo que nos cuenta García Márquez, con el boom latinoamericano, con el pensamiento latinoamericano, en la literatura, en la filosofía también, pero sobre todo en aquello que en el mundo es conocido hoy como el realismo mágico. Y es que nosotros tenemos otra mirada diferente del mundo. Lo vemos, las verdades se desdibujan y las libertades en el entorno en el que vivimos es totalmente diferente. Yo sigo muy inspirado con su obra y pues desde hace mucho tiempo que la he seguido y uno encuentra unas composiciones llenas de color, en unos sentidos compositivos que denotan unas armonías distintas, unas armonías otras, podríamos decirlo, como en una elucubración de trascendencia, de compenetración con el medio en que se vive, que prácticamente emergen de lo desconocido. Y en ese sentido, quisiera saber cómo desde el arte, desde la cultura, los saberes ancestrales se convierten en protagonistas de los cambios que se están desarrollando en la sociedad y que se promoverían como una búsqueda a mejores futuros, más armónicos, compenetrados con toda la biodiversidad. No sé si le conté hace un momento que yo dejé congelado, eh, eh, de cierta manera dejé congelada mucha parte de mi cultura, de mi ser, y la empecé a descongelar después de un buen tiempo que tuve que tomar conciencia. Entonces lo que hago con mi obra es abrir como unos portales, de color, de formas, con el lenguaje artístico, para que la gente, el observador, desprevenido, incluso no solamente el experto, pueda entrar a esas cosmovisiones, a esos sentires, a esas emociones, a esos vivires, a esas energías, a esos sentires que a veces somos muy inconscientes los seres humanos contemporáneos, los seres humanos de hoy, que los estamos perdiendo. Entonces, mi obra es una invitación a la contemplación y empieza a explorarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que yo quiero que a partir del arte se pueda entender. Y por supuesto que en las culturas, sin hablar particularmente del arte, en las culturas, en cualquier cultura, cuando uno empieza a acceder y empieza a sentir desde cómo sienten los dueños de esa cultura, por supuesto que empieza a ser una inmersión. Y la invitación es a eso, porque a veces no somos muy conscientes del estado, del estado de vida, del estado maravilloso en el que estamos, en el que somos cuando somos seres vivos. Sí, señor. Pues maestro, precisamente esos portales invitan como a viajes interdimensionales, de alguna manera permiten vislumbrar una visión holística del universo o de los múltiples universos. De su obra pues emergen elementos que se ven como de que desde el caos se va construyendo un sentido, una significación, cada color, cada forma va tomando una
una condición propia de por qué está ahí, de por qué está en esa trascendencia y por qué fluye de una determinada manera. Y esto pues despierta otra pregunta que vendría viéndose precisamente en el sentido de la interculturalidad, es qué tipos de acciones y decisiones podrían impulsar políticas eficientes en favor del medio ambiente, en favor de la convivencia y la interculturalidad. Sí, eh, como te decía, yo creo que la responsabilidad es de todos y romper los estereotipos. Eh, yo pienso, por ejemplo, cuando hablo de los estereotipos, pienso que en algunas circunstancias, en algunos momentos nos hemos quedado anclados desde hace siglos atrás. Es increíble, pero es una verdad. Yo he tenido experiencias diarias, creo que las tenemos en nuestro país, de esos estereotipos que se han creado. Por ejemplo, que los indígenas son salvajes y que son violentos. Eso es terrible. Eso nos hace mucho daño. De pronto algunos podemos decir de labios para afuera que no pasa, pero hay estudios sociológicos que se han hecho y de las ciencias humanas en en donde sí está claro que sí se ha racializado y que Colombia es un país muy racista y muy clasista. Entonces, si empezamos a romper esas barreras, por supuesto que nos vamos a enriquecer muchísimo todos y vamos a disfrutar mucho más de lo nuestro, de quienes pertenecemos a este territorio que se llama Colombia. Vamos a disfrutar mucho más. Sí, yo creo que es eso, romper todas esas barreras, bajar barreras, nosotros también, cada uno de nosotros, y entender, y no ver, por ejemplo, en este caso particular, que yo estoy hablando como artista, en este tema de que las artes son una rueda suelta. Las artes hacen parte de la manera de adquirir conocimiento, de la manera de conocer, de la manera de ser. Y los indígenas igual, con esas culturas ancestrales, algo nos están diciendo. Esas inteligencias, esas sensibilidades, ese romper esos mitos, esas leyendas y hacer de cuenta que estamos hoy también vigentes y que la naturaleza todavía, a pesar de todo, sigue intacta y nosotros podemos convivir con esa naturaleza, con esas tierras que todavía siguen intactas después de miles y miles de años. Y nosotros también, con esa inteligencia, podemos como solo como uno, no como si fuéramos otros, con esos miedos, eh, podamos vivir mejor en este planeta y en esta tierra, particularmente en Colombia, tan biodiverso, tan multicultural. Sí, maestro, precisamente pues ahí viene como el tema de las múltiples formas de ver el mundo, las múltiples energías con las cuales se convive en condición de diversidad precisamente y que de alguna manera si uno se va a visiones ancestrales pues también se comprenderían diversas dimensiones o diversos universos, diversas condiciones desde las cuales se ve el mundo de una manera distinta, se convive de una manera distinta. Creo que nos hace falta comprender mucho más estos niveles de diversidades para poder entender al otro, ponerse un tanto en los pies del otro y desde esa otra mirada poder comprender sus propios horizontes y alcanzar de alguna manera a generar unos niveles de encuentro, de sinergia, de trascendencia conjunta a partir de esa comprensión mutua. Desde su punto de vista, ¿qué hace falta para despertar este compromiso con el medio ambiente y la biodiversidad, en donde todos nos reconozcamos y donde todos nos respetemos y a la vez seamos co-constructores de un desarrollo armónico? Por un lado, ya hablé del miedo, pero por otro, yo creo que en la educación es muy importante, es vital. Eh, Como lo he dicho aquí, yo he tenido la fortuna de convivir en esos dos mundos. Yo soy un ser de dos mundos, híbrido, y todos somos.
un hibridaje total. Y entonces, a partir de esas miradas, no podemos dejarle el peso de que solamente los indígenas deben tener esa carga. La identidad, como lo dicen muchos teóricos, no está en el pasado, sino que incluso está en el futuro. La vamos construyendo nosotros. Yo me identifico con muchas cosas. Yo no puedo hablar aquí con una sola voz y decir, mire, yo hablo desde los puntos de vista, desde el punto de vista de los indígenas. No, yo creo que los indígenas, con esa multiplicidad, esa multitud, multitud de pensamientos, de ideas, de sentires, nos podemos nutrir muchísimo. Entonces yo no puedo ser una sola voz. No, no puedo, porque a veces estereotipamos. Entonces la gente dice, no, es que los indígenas son así, o sea, es como decir los de una familia. Es que son tres hermanos y son así. Los Jiménez o los Pérez son así. Igual, los colombianos son así, no, para nada. O sea, igual los indígenas, entonces es que piensan así y son así. Tenemos que romper los estereotipos y pues por un lado el miedo y por otro la educación y por otro responsabilizarnos todos, yo creo. Este tipo de encuentros son maravillosos para que empecemos a abrir nuestras mentes y a intervenir a veces esas maneras estructurales de las que toca ir rompiendo paradigmas. Tenemos que ir rompiendo esas estructuras que a veces nos tienen de cierta manera bloqueada y por eso mismo justo, valga la pena decirlo, pues el planeta ya lo estamos acabando precisamente por eso, por los miedos, porque no confiamos en el otro y por eso mismo pues nace la violencia y pues no nos queremos y no queremos al planeta tampoco. Entonces es triste. Pues maestro, le agradecemos enormemente este compartir de vida, este compartir de trascendencia, esta visión alterna del mundo que nos permite de alguna manera acercarnos un tanto a la comprensión de esa visión amplia que ha tenido la pues desde su punto de vista, desde la comunidad inga, desde su trasegar en múltiples mundos, desde su expresividad a través del arte y de esas miradas otras que nos merecemos compenetrar para entender al otro, para comprender y para hacer sinergias que nos permitan construir un mejor universo. Maestro, muchísimas gracias. Un honor poder estar haciendo parte de este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos por la invitación y, y pues a todos los organizadores y a todos quienes nos escuchen. Muchísimas gracias.